Vamos a continuar con Daniel. We will continue in the book of Daniel. Se recuerdan que llegó el ángel Gabriel. Esta es una situación sobrenatural. So you might recall the archangel Gabriel came down. So this was a supernatural thing that occurred. Y le dijo a Daniel, And he said to Daniel, 77 son decretados para tu gente. and 77s are decreed to your people. En algunas Biblias en español dice 70 semanas. And some versions in Spanish it says 70 weeks. Creo que la mayoría de nosotros saben lo que es una semana. But obviously most of us know what a week comprises. Pero si pensamos que una semana de las que conocemos es de las semanas que está hablando Daniel, But if we think that the weeks that we know and familiar with are the ones that are spoken in the book of Daniel, simplemente no va a cuadrar el plan. obviously that would not fit in our plan. En el Antiguo Testamento In the Old Testament, se refiere a 7 años y no a 7 días. it actually refers to 7 years, not days. Vayan a Levítico 25, 3 y 4, brevemente. And Leviticus 3 and 4 in the Old Testament, Levítico 25. Leviticus 25, Aquí dice, 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová, no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. ¿qué versículo es? 3 y 4 del capítulo 25. For 6 years sow your fields, and for 6 years prune your vineyards and gather your crops. But in the 7th year the land is to have a Sabbath of rest, a Sabbath to the Lord. Do not sow your fields or prune your vineyards. Reposo para Jehová. So it is a Sabbath unto the Lord of No se rest. conoce como el año sabático. That is what is a sabbatical year. Aquí es lo que nos enseña la Biblia, And this is what is taught in the el Bible, año sabático. the year of the Sabbath. A los judíos se les dijo que contasen 7 años sabáticos. And so to the Jews it was said they were to count seven Sabbath O years. sea, 7 por 7, 49. 7 times 7 is Y 49. después sería el jubileo. And then after that, the Jubilee. Así que la semana de años, So the 70 of the weeks here, la semana de años, of years, the weeks of years, era parte de la cultura del Antiguo Testamento. it was actually part of the culture of the Old Testament. Así pues, Daniel estaría calculando mentalmente el tiempo que el ángel Gabriel le dijo. So obviously Daniel was calculating mentally what time frame the archangel spoke in. Recuérdense que el ángel le trajo a Daniel la profecía de las 70 semanas. So obviously this archangel Gabriel gave to Daniel this prophecy of the 70 weeks. Entonces esto equivale a 490 años. So this actually comprises 490 years. Hasta este día hemos visto las profecías que Dios le dio a Daniel concernientes a las naciones y gobiernos gentiles. Up to this time, we've already seen what prophecies were given to Daniel regarding the nations of the world. Ahora Dios le dice a Daniel, no he olvidado a los judíos. So obviously, God is telling Daniel, I have not forgotten the Jews. Por decir así, he cortado el calendario 490 años So obviously here is, I've cut the calendar in this time frame, 490, que les pertenecen that these are years that pertain to the Jews. y te voy a enseñar cómo mi programa va a operarse en ese tiempo. And I will tell you how my schedule will fulfill in this time frame. Decimos si semanas son años, ¿qué tan largo será un año? So obviously, if we say that weeks are years, how long would a year would be in the Bible? Igualmente para nosotros la respuesta es sencilla, el día de hoy tiene 365 días, Here the answer is easy for us. Every year comprises 365 days. pero no lo es igual en el Antiguo Testamento. But it is not actually the same in the Old Testament. En el año profético del Antiguo Testamento es de 360 días. The prophetic year in the Old Testament is 360 days. ¿Cómo sabemos esto? So how do we know that? En Génesis, In Genesis, el diluvio nos muestra el razonamiento aritmético de los días del año. so in Genesis actually, during the flood, it shows the calculation of the time frame. En Génesis 7 And se nos Genesis dice 7, que el diluvio empezó el día 17 del segundo mes. it says that the flood occurred on the 17th day of the second month. Afortunadamente aquí era el 19 cuando empezó esta lluvia. So, for example, today,
Here in Cabo, when the rain came, it was on the 19th. Y nos dice que terminó el día 17 del mes séptimo. And it says it actually ended the rain on the 17th day of the 7th. Así que el diluvio duró 5 meses. So the flood comprised 5 months. En el mismo capítulo dice que las aguas inundaron la tierra 150 días. So it says that the flood and the waters covered the earth for 150 days. La simple división nos muestra que los meses tenían 30 días de duración. A simple division would show us that the months comprised 30 days. 12 por 30, 360. 12 times 30, 360. Y es el número de días en el calendario judío. So that's the number of days in the Jewish calendar, 360. Algunas gentes estudiosas han convertido los 360 años del calendario judío a nuestro calendario de 365 días. Some scholars have actually translated their year of 360 into ours of 365. ¿A qué conclusión llegaron? And what conclusion did they arrive upon? A lo mejor tú ya estás pensando qué pasa con esos 5 días de diferencia. You might wonder, well, what happens with those 5 days of difference in each year? Te quiero pedir que pienses que nosotros de igual manera no tendremos un calendario perfecto. And obviously, our calendar is not perfect. Tenemos un año bisiesto que compensa. We have a leap year that actually fills in the gap. Los judíos hicieron lo mismo y lo So, veremos más tarde. The Jews actually did the similar thing as a leap year. We will go into that as De well. cualquier modo, su año bisiesto era mucho mayor que el año bisiesto nuestro. But their leap year was actually longer than ours. Habiendo dicho esto, vamos a materia. Vaya a Daniel 9, So this is just a preamble. Let us go to the book of Daniel in chapter 9 versículo 24. and verse 24. Aquí dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 77 are decreed for your people and to your holy city to finish transgression, to put an end to sin, to atone for wickedness, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy. ¿Se recuerdan que Daniel confesó su pecado y el de su gente, aunque él pues no tenía muchos al parecer? Obviously, you recall that Daniel interceded for the sins of his people and also of Daniel's own sins. Y ahora Dios dice, And here God said, Daniel, uno de estos días voy a poner fin al pecado y a la ignominia. and Daniel, one of these days I will put an end to sin. Tengo un plan para ti y tu gente, un plan que es impresionante. I have a plan for you and for your people, which is an impressive plan. Voy a traer la justicia y a ungir el lugar santísimo. I will bring righteousness and I will anoint the most holy place. Tú vas a conocer el fin del plan para los judíos. And you will know the end plan to the Jews. A lo mejor hemos olvidado que el plan de Dios para los judíos nunca se ha completado totalmente. And we might have forgotten that the complete plan of the Jews has not been yet fulfilled. Ni los eventos del pasado, And in events past, ni la persecución de nuestros días in the persecution of our time, ha cambiado su plan. the plan has not wavered. Hoy vivimos en un día cuando el reloj de Dios de 490 años So today we live in a time where the calendar of God, 490 years, ha sido temporalmente interrumpido como un paréntesis en su historia. suspended temporarily like a parenthesis in history. ¿Recuerdan que los judíos eran la gente escogida por Dios? You might recall the Jews were the chosen people of God Cuando Él envió al Señor Jesús a su mundo, when He sent the Lord Jesus to this world. nosotros creemos que Jesús se ofreció a sí mismo por su gente de una manera literal. And we know and we believe that Jesus offered Himself literally for the sins of His people. La Biblia dice en Juan 1, And it says in the Bible, in the book of John, chapter 1, versículos 11 y 12, verses 11 and 12, dice así, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. He came to that which was His own, but His own
did not receive him.